¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que parece rasgarte el alma, un vacío que surge cuando lo que más amas en este mundo se convierte en la fuente de tu mayor sufrimiento? ¿Has mirado a tus hijos, a quienes diste la vida, a quienes criaste con amor y sacrificio, tomar caminos oscuros, ignorar tus consejos, o incluso tratarte con frialdad, como si tus palabras no valieran nada? Ese dolor es único, una herida que corta más hondo que cualquier otra, porque no hay nada que duela más a un padre o una madre que ver a su hijo alejarse de Dios. Es un peso que aplasta el corazón, un tormento que te mantiene despierto en la noche, preguntándote dónde fallaste, por qué no puedes salvarlos, por qué parecen tan lejos de la fe que intentaste sembrar en ellos. Cuando eran pequeños, podías protegerlos, tomarlos de la mano, corregir sus pasos, levantarlos cuando caían. Podías enseñarles a orar, a confiar en Dios, a distinguir entre el bien y el mal. Pero ahora, cuando han crecido, cuando toman sus propias decisiones, enfrentas una prueba que nunca imaginaste. Verlos caminar por senderos peligrosos, ignorando las advertencias de la palabra, desafiando todo lo que les enseñaste, es una carga que puede hacerte cuestionar incluso tu fe. Este video no es un mensaje más, no es una historia para pasar el rato, es un clamor divino, una advertencia urgente que el Espíritu Santo ha traído hasta ti para darte esperanza en medio de tu dolor. Hoy te compartiré una historia que refleja tu lucha, una historia de fe, de pruebas y de un Dios que nunca abandona a los padres que oran por sus hijos. No ignores este mensaje, porque podría ser la respuesta que has estado buscando en tus noches de lágrimas. Dale like ahora mismo y suscríbete a este canal, porque tu apoyo lleva esta verdad a miles de padres que están sufriendo en silencio, desesperados por un milagro para sus hijos. Tu acción hoy puede ser la chispa que encienda la fe de alguien que está a punto de rendirse. Imagina el peso de ver a tu hijo, a quien dedicaste años de amor, rechazar todo lo que le enseñaste, elegir un camino que sabes que lo llevará a la ruina. Cada decisión equivocada, cada palabra dura, cada mirada de indiferencia es como un cuchillo que se clava en tu corazón. La prueba de un padre o una madre no es solo criar a sus hijos, sino soportarlos cuando se rebelan, cuando eligen el mundo sobre Dios, cuando parecen olvidar todo lo que les diste. Es la agonía de verlos sufrir las consecuencias de sus errores, sabiendo que no puedes forzarlos a regresar, que no puedes protegerlos de las caídas que ellos mismos han elegido. Peor aún, es el silencio de Dios en medio de tu clamor, cuando oras día tras día y no ves respuesta, cuando el cielo parece cerrado y tus súplicas parecen perderse en el vacío. ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, por qué permites que pase por esto? ¿Por qué, si he hecho todo lo posible por criar a mis hijos en tu camino, ahora están tan lejos de ti? ¿Es esto un castigo o una prueba? La respuesta es clara, Dios está usando este dolor para moldearte, para llevarte a un nivel más profundo de fe, para enseñarte a confiar en Él incluso cuando no entiendes su plan. Pero escúchame bien, Dios no permite una prueba sin propósito. Él no te ha abandonado, no ha ignorado tus oraciones, no ha soltado la vida de tus hijos. Aunque ahora veas solo tormenta, caos y desesperanza, Dios está obrando en lo invisible, preparando un testimonio que transformará tu vida y glorificará su nombre. Hoy te contaré la historia de Ezra, un padre que enfrentó esta misma prueba, que lloró por su hijo rebelde, que sintió el silencio de Dios, pero que vio con sus propios ojos cómo el Señor cumple sus promesas. Escribe ahora en los comentarios, Señor, ayúdame a confiar en ti con mis hijos. Esta frase no es solo palabras. Es un acto de fe, una declaración que resuena en el cielo, afirmando que confías en el plan de Dios, incluso en medio del dolor. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser la luz que ilumine tu camino y restaure tu esperanza. En la antigua ciudad de Kiryat Ner, un lugar donde las murallas protegían a sus habitantes y los mercaderes llenaban las calles con sus voces, vivía Ezra, un hombre conocido por su fe inquebrantable. Era un padre ejemplar, un hombre justo que vivía para honrar a Dios, un pilar en su comunidad. Pero detrás de su fortaleza, Ezra cargaba una herida profunda, su hijo Nadab, quien desde niño mostró un espíritu rebelde. Mientras sus otros hijos abrazaban las enseñanzas de la Torá, Nadab las despreciaba, burlándose de las leyes divinas y buscando un camino de independencia que lo alejaba cada vez más de su fe.
Ezra lo había criado con amor, con disciplina, con largas noches de oración, enseñándole los caminos de Dios con paciencia y dedicación. Pero nada parecía suficiente. El corazón de Nadab se endurecía con cada año, como una piedra que se niega a ser moldeada. A los 17 años, Nadab cruzó un límite que rompió el corazón de su padre, abandonó su hogar sin despedirse, sin dejar rastro, desapareciendo en la noche como si todo lo que Ezra le había dado no valiera nada. Imagina la angustia de Ezra, buscando a su hijo en los mercados, preguntando a los viajeros, recorriendo las puertas de la ciudad, solo para escuchar rumores de que Nadab vivía en Asdod, entre paganos, adorando dioses falsos y sumido en una vida de excesos. Ese fue el momento en que el mundo de Ezra se derrumbó. ¿Cómo podía su hijo, criado en la fe, haber caído tan bajo? ¿Dónde había fallado como padre? Las noches se convirtieron en un tormento de preguntas sin respuesta, las oraciones se mezclaban con lágrimas, y el silencio de Dios parecía ensordecedor. Pero esta historia no termina en desesperanza, porque Dios estaba obrando, incluso cuando Ezra no podía verlo. El dolor de Ezra comenzó cuando Nadab, desde pequeño, mostró su rebeldía. No le interesaban las escrituras, los rituales sagrados, ni las advertencias de su padre. Mientras Ezra le hablaba del temor de Dios, Nadab respondía con risas sarcásticas, diciendo, «No necesito bendiciones, padre, solo quiero ser libre». Esa búsqueda de libertad lo llevó a un abismo. A los 17 años, Nadab huyó, dejando atrás su hogar, su familia, su fe. Ezra lo buscó incansablemente, preguntando en cada rincón de Kiryat Ner, pero no había rastro de su hijo. Hasta que un viajero trajo la noticia que destrozó su corazón, Nadab estaba en Asdod, viviendo como pagano, adorando ídolos y sumido en una vida que ofendía todo lo que Ezra le había enseñado. Imagina el peso de esa revelación: tu hijo, a quien dedicaste tu vida, no solo se ha ido, sino que ha rechazado todo lo que representa tu fe. Ezra se preguntaba si sus enseñanzas habían sido en vano, si sus oraciones habían sido ignoradas, si Dios lo había abandonado. Pero en medio de ese dolor, Dios estaba tejiendo un plan que Ezra no podía ver. Como padre o madre, quizás conoces esa angustia, esa sensación de impotencia al ver a tu hijo elegir un camino que sabes que lo destruirá. Pero la verdad es que Dios no permite estas pruebas para castigarte, sino para fortalecer tu fe y preparar un milagro que glorifique su nombre. Los años pasaron, y Nadab no regresó. Ezra aprendió a vivir con un vacío que nunca se llenaba, con la incertidumbre de no saber si su hijo estaba vivo, si algún día se arrepentiría, si Dios respondería sus oraciones. Cada día era una lucha para mantener la fe, para no rendirse ante la desesperanza. Hasta que llegó una noticia que lo sacudió aún más. Nadab no solo vivía entre paganos, sino que se había casado con una mujer extranjera, había abandonado su nombre hebreo y había renunciado por completo a su fe. Para Ezra, fue como perder a su hijo por segunda vez, no en cuerpo, sino en espíritu. El joven al que había criado, al que había amado, al que había enseñado a temer a Dios, ahora era un extraño. ¿Qué podía hacer? No podía ir a Asdod y arrastrarlo de vuelta, no podía forzar su corazón a cambiar. Solo le quedaba orar, clamar a Dios con un corazón roto, incluso cuando parecía que el cielo no respondía. Imagina orar noche tras noche, año tras año, sin ver resultados, sin una señal de esperanza. Esa fue la prueba de Ezra, confiar en Dios cuando todo parecía perdido, cuando la lógica decía que Nadab nunca volvería. Pero Dios no estaba en silencio, estaba obrando en lo invisible, preparando un milagro que cambiaría todo. Una noche, mientras Ezra oraba, un golpe en la puerta interrumpió su clamor. Al abrir, vio a un joven cubierto de polvo, con ropas gastadas y una mirada que reflejaba un alma agotada. Su corazón dio un vuelco, algo en ese joven le recordaba a Nadab, pero no podía creerlo. «Padre», dijo una voz débil, y Ezra sintió que el mundo se detenía. Era Nadab, su hijo perdido, pero ya no era el joven arrogante que había partido. Las cicatrices marcaban su cuerpo, sus ojos habían perdido el brillo de la rebeldía, y sus manos temblaban de debilidad. Ezra lo abrazó, llorando sin control, diciendo, «Pensé que nunca te volvería a ver». Nadab, quebrado, confesó, «Lo perdí todo, padre. Me alejé de Dios,
de mi hogar, y cuando creí que lo tenía todo, mi mundo se derrumbó. En ese momento, Ezra entendió que la prueba no era un castigo, sino un proceso divino. Dios había permitido que Nadab se alejara para que, al tocar fondo, descubriera su necesidad de él. Como padre, quizás has sentido ese mismo dolor, esa impotencia de no poder rescatar a tu hijo. Pero la historia de Ezra te recuerda que Dios nunca pierde el control, que sus planes son más grandes que tus lágrimas y que Él puede restaurar lo que parece perdido. Ezra acogió a Nadab en su hogar, lo cuidó, lo alimentó, pero no lo presionó con preguntas. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto. Una noche, Nadab rompió el silencio. Padre, quiero regresar a Dios, pero ¿crees que Él me aceptará después de todo lo que he hecho? Con lágrimas, Ezra respondió, Dios nunca dejó de esperarte, hijo. Su amor es más grande que tus errores. Esa noche, Nadab se arrodilló, clamó por perdón, y su corazón rebelde fue transformado. Ezra entendió entonces que sus oraciones no habían sido en vano. Dios había obrado, no en el tiempo de Ezra, no de la manera que él esperaba, sino en su tiempo perfecto. La prueba no era solo para Nadab, sino también para Ezra. Dios quería ver si seguiría confiando, orando, creyendo, incluso cuando todo parecía perdido. Y porque Ezra fue fiel, vio el milagro más grande de su vida, su hijo volvió, su familia fue restaurada, y su fe fue fortalecida. Esta es la esperanza para todo padre y madre que ora por un hijo rebelde. Dios no abandona a los que confían en Él. Escribe ahora en los comentarios, abre mis ojos, Señor. Esta oración es un acto de rendición, una declaración de que confías en el plan de Dios para tus hijos, incluso cuando no ves resultados. Dale like y suscríbete, porque tu apoyo lleva este mensaje a padres que están al borde de la desesperación, necesitados de una palabra de esperanza. Cuando un hijo se aleja, es fácil caer en la trampa de pensar que es un castigo, que fallaste como padre o madre, que no oraste lo suficiente, que no fuiste un buen ejemplo. Pero Ezequiel 18:20 deja claro, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Tus hijos tienen libre albedrío, y sus decisiones no son un reflejo de tu valor como padre. Nadab se alejó no porque Ezra fallara, sino porque eligió su propio camino. Dios permite estos procesos, no para destruirte, sino para que tus hijos descubran por sí mismos que no hay vida lejos de Él. Imagina una semilla plantada en la tierra, aunque no la veas crecer, está viva, esperando el momento de brotar. La fe que sembraste en tus hijos no está muerta, está esperando el tiempo de Dios. No dejes que el enemigo te convenza de que eres un fracaso, que tus oraciones son inútiles. Dios está obrando en la vida de tus hijos, incluso cuando no puedes verlo, incluso cuando parece que están más lejos que nunca. Piensa en la angustia de Ezra, preguntándose si había hecho algo mal. Pero Dios le mostró que la prueba era parte de un plan mayor. ¿Te has sentido culpable por las decisiones de tus hijos? Escribe en los comentarios cómo has aprendido a confiar en Dios con sus vidas, porque compartir tu testimonio puede fortalecer a otros padres en su lucha. La oración de un padre o una madre tiene un poder que trasciende lo visible. Ezra pensó que sus oraciones eran ignoradas, que Dios no escuchaba, pero mientras él clamaba, Dios estaba moviendo los cielos en la vida de Nadab. Proverbios 22:6 promete, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa semilla de fe que sembraste en tus hijos, esas noches enseñándoles a orar, esas conversaciones sobre Dios, no se han perdido. Aunque ahora parezcan ignorarlo, esa verdad está grabada en sus corazones, lista para brotar en el momento perfecto. Imagina un faro que brilla en la tormenta, guiando a un barco perdido. Tus oraciones son ese faro, iluminando el camino de tus hijos, incluso cuando están en la oscuridad. Dios ve tu perseverancia, tu fe inquebrantable, tu negativa a rendirte. Sigue orando, aunque parezca que nada cambia, porque cada oración es una semilla que Dios hará crecer. Escribe ahora, Señor, sigo creyendo que mis hijos volverán a ti. No dejaré de orar. En el nombre de Jesús, amén. Esta declaración es un arma espiritual, un recordatorio de que tus oraciones tienen poder y que Dios no las ignora. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia siempre ha enseñado,
la fe de los padres deja una marca imborrable en los hijos. Estudios de universidades como Harvard y Columbia han demostrado que los niños criados en hogares donde se ora y se enseñan valores espirituales desarrollan un mayor sentido de propósito y estabilidad emocional, incluso si se rebelan en su juventud. Lo que aprendieron en la infancia permanece en su subconsciente, listo para resurgir en momentos de crisis. Nadab, cuando lo perdió todo, recordó las palabras de su padre, las oraciones de su hogar, y eso lo llevó de vuelta. Tus palabras, tus enseñanzas, tus oraciones, no han sido en vano. Aunque tu hijo las ignore ahora, están grabadas en su alma, como una brújula que lo guiará de regreso a Dios. Imagina un tatuaje invisible que no se borra. Así es la fe que sembraste en tus hijos. No dejes que el enemigo te haga creer que tus esfuerzos fueron inútiles. Dios está usando cada semilla que plantaste para preparar un milagro. El enemigo quiere que pienses que es demasiado tarde, que tu hijo está perdido para siempre, que su corazón está demasiado endurecido. Pero Jeremías 31 horas y 16 minutos promete: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Dios no ha terminado con tus hijos. No importa cuán lejos hayan ido, cuán profundo hayan caído, Dios los está llamando. La historia de Ezra y Nadab es un eco de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, donde un joven abandonó su hogar, desperdició su herencia, y tocó fondo antes de regresar. Dios permitió que Nadab y el hijo pródigo cayeran, no porque los odiara, sino porque los amaba lo suficiente para dejarlos aprender la verdad: no hay vida lejos de él. Tus hijos, aunque ahora estén lejos, no están fuera del alcance de Dios. Sigue orando, sigue creyendo, porque el Señor tiene un plan para traerlos de vuelta. Jesús contó la parábola del hijo pródigo para mostrar el corazón de Dios hacia los hijos rebeldes. En Lucas 15, 12-13, el hijo menor exigió su herencia y se fue a una tierra lejana, buscando libertad, pensando que el mundo le daría lo que su padre no podía. Pero esa libertad lo llevó a la ruina. Así como Nadab, así como muchos hijos hoy, creyó que podía vivir sin Dios, sin las enseñanzas de sus padres. Pero el dolor de un padre no termina con la partida de un hijo, es la angustia de preguntarse dónde está, si estará bien, si alguna vez entenderá su error. El padre del hijo pródigo no corrió tras él, no lo forzó a quedarse, confió en que Dios lo traería de vuelta. Ezra hizo lo mismo, orando sin cesar, aunque no veía resultados. Como padre, debes aprender que no puedes pelear todas las batallas de tus hijos. Algunas lecciones solo las aprenderán al enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero Dios está con ellos, incluso en su rebeldía, llamándolos a volver. El hijo pródigo tocó fondo, alimentándose con lo que daban a los cerdos, Lucas 15, 14-16. Nadab, de igual forma, perdió todo en Asdod, enfrentando la ruina de su vida lejos de Dios. Pero fue en ese momento de desesperación cuando la verdad que sus padres les habían enseñado resurgió. El hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Nadab, al colapsar su mundo, recordó las palabras de Ezra. Dios permite que los hijos toquen fondo, no para destruirlos, sino para despertarlos. Como padre, puedes querer rescatarlos antes de tiempo, pero a veces Dios permite la caída porque sólo así entenderán su necesidad de Él. Imagina un diamante que debe ser pulido con presión. Así son las pruebas que Dios permite en la vida de tus hijos, para pulir sus corazones y traerlos de vuelta. El regreso del hijo pródigo fue un milagro inesperado. Lucas 15:20 cuenta que, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y lo abrazó con misericordia. Ezra, al ver a Nadab en su puerta, no lo rechazó, sino que lo recibió con amor. Dios no rechazará a tus hijos cuando regresen, sin importar cuán lejos hayan ido. Su amor es más grande que sus errores, más fuerte que su rebeldía. Como padre, tu papel es esperar con fe, orar sin cesar, y estar listo para recibirlos con los brazos abiertos cuando Dios los traiga de vuelta. La restauración no es solo un regreso, es una transformación. El hijo pródigo no volvió como esclavo, sino como hijo, vestido con el mejor ropaje, Lucas 15,
22-23. Nadab volvió con un corazón nuevo, buscando a Dios. Dios no solo traerá a tus hijos de regreso, los restaurará completamente, porque su poder no tiene límites. El enemigo siempre intentará hacerte creer que no hay esperanza, que tus hijos nunca cambiarán, que tus oraciones son inútiles. Pero la verdad es que Dios tiene la última palabra. La fe de un padre, la oración de una madre, son armas espirituales que el diablo no puede detener. Cada lágrima que has derramado, cada noche de clamor, está registrada ante Dios. Él ve tu dolor, escucha tu voz, y está obrando, aunque no lo veas. La ciencia confirma esta verdad espiritual. Estudios de Harvard y Columbia muestran que la fe de los padres deja una marca imborrable en los hijos, incluso en su rebeldía. Lo que sembraste en sus corazones no está perdido, está esperando el momento de Dios para brotar. Nadab recordó las oraciones de Ezra cuando todo lo demás falló. Tus hijos, en su momento de crisis, recordarán la fe que les enseñaste, y eso los traerá de vuelta. La neurociencia revela que la fe de los padres impacta profundamente el cerebro de los hijos. Estudios muestran que los niños criados en hogares de fe desarrollan conexiones cerebrales que los ayudan a resistir influencias negativas y a buscar propósito, incluso después de años de rebeldía. Ezra no sabía que las palabras que le decía a Nadab seguían resonando en su mente, incluso en Asdod. Tus enseñanzas, tus oraciones, están grabadas en el alma de tus hijos, como un ancla que los sostiene aunque estén a la deriva. No subestimes el poder de la semilla que plantaste, Dios la hará crecer en su tiempo. La adversidad es a menudo el instrumento de Dios para despertar la fe en los hijos. Estudios psicológicos, como los del Dr. David Rosmarin, muestran que las crisis personales hacen resurgir los valores espirituales aprendidos en la infancia. Nadab y el hijo pródigo regresaron cuando sus mundos se derrumbaron, porque en esos momentos recordaron la verdad que sus padres les habían enseñado. Tus hijos, aunque ahora estén lejos, enfrentarán momentos en los que la voz de Dios resonará más fuerte que nunca, llamándolos a volver. No desesperes, la adversidad no es el fin, sino el comienzo de su restauración. El cerebro humano está diseñado para buscar a Dios, como lo demuestra la neuroteología. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aunque tus hijos rechacen la fe ahora, su alma anhela a Dios, y Él los está llamando. Nadab no podía escapar de esa verdad, y tus hijos tampoco podrán. Sigue orando, porque la voz de Dios es más fuerte que cualquier rebeldía. Escribe ahora, Señor, aunque no lo vea, creo que mis hijos escucharán tu voz y volverán a ti. En el nombre de Jesús, amén. La ciencia y la fe coinciden, la semilla de fe que sembraste en tus hijos nunca muere. Proverbios 22:6 promete que no se apartarán del camino, incluso si se desvían por un tiempo. Dios no ha terminado con tus hijos. Está moviendo circunstancias, cambiando corazones, preparando el momento de su regreso. Sé paciente, porque su tiempo es perfecto. Nadab volvió cuando Ezra menos lo esperaba, el hijo pródigo regresó cuando todo parecía perdido. Tu milagro está en camino. No te sorprendas cuando Dios actúe de repente. Isaías 60 horas y 22 minutos dice, yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. El regreso de Nadab fue inesperado, como el del hijo pródigo. Dios puede cambiar la vida de tu hijo en un instante, cuando menos lo imagines. Mantén la fe, porque el día que Dios ha marcado está cerca. Dios está obrando en lo invisible, como una semilla que crece bajo la tierra. Ezequiel 36 horas y 26 minutos promete un corazón nuevo para tus hijos. Aunque no veas cambios ahora, Dios está removiendo lo que no sirve, preparando sus corazones para su verdad. Confía en su proceso, porque lo que Él hace es perfecto. Cuando el milagro llegue, no lo dudes. El hermano mayor del hijo pródigo cuestionó su regreso, pero el padre lo celebró, Lucas 15:32. Cuando tus hijos regresen, recíbelos con amor, no con escepticismo. Dios no hace obras a medias, su restauración es completa. El enemigo intensificará su ataque antes del milagro, haciendo que la rebeldía de tus hijos parezca peor. Efesios 6:12 recuerda que no luchas contra carne, sino contra fuerzas espirituales. No te desanimes,
el ataque del diablo solo significa que el milagro está cerca. Sigue orando, porque Dios ya ha decretado la victoria. Este mensaje no es solo para ti, es para alguien más que necesita esperanza. Dios conoce tu dolor, pero también quiere usarte para llevar esta verdad a otros. Comparte este video ahora con un padre o madre que está sufriendo por un hijo rebelde. Tu acción puede ser la respuesta a sus oraciones. Escribe en los comentarios, estoy despierto y esperando. Suscríbete y comparte, porque cada alma que alcanzas es una victoria para el reino. Cierra conmigo, Padre, confío en ti con mis hijos. Tráelos de vuelta y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.